Hola a todos y bienvenidos a este nuevo módulo del curso de formación en OneSite Platform en el que veremos el API Manager. Antes que nada os enseñaré en qué consiste este módulo dentro de la plataforma. También haremos un ejemplo en el que crearemos una API con la que podremos ejecutar consultas sobre una ontología que hayamos creado previamente. Luego también os enseñaré qué es el Swagger Editor y veremos cómo podemos invocar los servicios que hayamos creado para testear nuestras APIs. Y finalmente acabaremos viendo en qué consiste el ciclo de vida de una API en la plataforma dentro de OneSite con los permisos que tienen asociados cada momento del ciclo de vida en el que se encuentra nuestra API. Bien, y entonces, ¿qué es el API Manager? Pues el API Manager es un componente que permite crear interfaces REST sobre otros elementos de la plataforma, como pueden ser, por ejemplo, notebooks, si queremos crear notebooks o ejecutar código que tengamos dentro de un notebook, pero también podemos, por ejemplo, gestionar flujos que tengamos creados en Flow Engine o en Dataflow, o incluso eh, crear servicios que nos permitan ejecutar consultas sobre nuestras ontologías, que es el ejemplo que haremos a continuación. La ventaja que tiene esta herramienta es que nos permite crear interfaces de forma muy visual y sin tener que picar prácticamente nada de código. Si no queremos, simplemente tenemos que rellenar unas casillas, unos parámetros que ya os enseñaré cómo funciona. Este módulo tiene un panel inicial, que es este que vemos en pantalla, que básicamente es un listado de todas las APIs a las que tenemos acceso desde nuestro usuario, además de tener una serie de opciones que veremos a continuación. Y como os comentaba, eh, no solo podemos gestionar estas APIs, sino también crearlas rellenando estos campos. Y por último, esta sería la interfaz del Swagger, donde podemos invocar nuestras APIs para testearlas, además de poder acceder a otros servicios que ya están creados de forma predeterminada dentro de la plataforma. Bien, y para comenzar nuestro ejemplo, vamos a loguearnos en nuestro usuario del lab y vamos a ir a la pestaña Development My APIs. Dependiendo de la versión que tengamos, y tendremos que ir a Analytic Tools My APIs o Development My APIs. Una vez dentro del módulo de My APIs, veremos el listado que os comentaba antes de todas las APIs a las que tenemos acceso desde nuestro usuario, cuándo fueron creadas, la última vez que se actualizaron, si son públicas o no, es decir, si el usuario que ha creado esta API REST nos ha dado permiso para invocarlas y para ver la configuración que tienen. Este es el nombre del usuario que las ha creado. Este es el estado dentro del ciclo de vida en el que se encuentran, que es lo que explicaré en el último apartado. Y en las opciones de la derecha vemos que podemos ver, por ejemplo, la configuración de la API, al igual que acceder al Swagger, que es lo que haremos en el siguiente apartado. Aquí abajo vemos que algunas APIs tienen más opciones porque las hemos creado nosotros, entonces tenemos permisos de edición donde también nos permite, por ejemplo, eso, editarlas y cambiar el estatus de la API, es decir, el state. Y si vamos arriba del todo, veremos que tenemos tres opciones adicionales. Search, que es para personalizar la búsqueda de una API en concreto. También podemos generar tokens que necesitaremos para invocar los servicios, que le daremos a los usuarios que quieran invocar nuestras APIs. Y por último, podemos también crear una API nueva, que es lo que haremos ahora mismo. Al darle a crear, nos aparecerá este panel que os enseñaba en la introducción, donde solo tendremos que ir rellenando los diferentes campos para crear la API que nos permita hacer operaciones CRUD sobre una ontología que hayamos creado previamente. En identificación tenemos que poner el nombre que queramos identificar a nuestra API. Nosotros pondremos test lab API, por ejemplo. La versión de la API se asigna automáticamente al crearla. Si es la primera API que creamos con este nombre, le asignará la versión 1 y si vamos creando más APIs con este nombre, se le irán asignando versiones superiores. Categoría nos permite clasificar la API por una serie de opciones que nos facilita. En nuestro caso no nos interesa clasificarla, así que le asignaremos una categoría genérica, all. En API Type nos da la opción de seleccionar qué tipo de API queremos crear. Una API REST con servicios para consultar una ontología, que es lo que vamos a hacer ahora, pero también nos da la opción de crear una API que nos sirva como proxy sobre una API externa que ya tengamos creada. En Ontology
seleccionaremos la ontología con la que deseamos operar. En nuestro caso, vamos a usar una que tengo yo por aquí ya preparada, que está por aquí. Ahí está, formación Mongo. También tenemos la opción de limitar el número de requests por segundo que se hagan sobre nuestra API y si queremos hacerla pública o no. A nosotros de momento no nos interesa hacerla pública, así que estas opciones las dejaremos así vacías. El endpoint base es la ruta que usaremos para invocar nuestros servicios REST y también tenemos el endpoint del Swagger para invocar estos servicios, que es el que usaremos nosotros para testear esta API cuando la creemos. Estas opciones nos permiten describir brevemente nuestra API y taguearla también. Nosotros aquí pondremos ejercicio de ejemplo, formación on-site. Y aquí, ejemplo, on-site. Ahí está. Vale. Y también podemos asignarle una imagen asociada a la API, si queremos. Y, bueno, también tenemos una opción para integrarla en Gravity y desarrollar nuestra API usando esta herramienta, si queremos, pero en nuestro caso no lo vamos a hacer. Una vez hemos rellenado todos estos campos, pasaremos a crear los servicios que tendría nuestra API. Vemos, por ejemplo, que nos aparece la opción de activar un servicio para recuperar todos los registros que contenga nuestra ontología o un servicio para filtrar los registros por la idea, así también como, por ejemplo, tiene un servicio para insertar o para hacer updates o incluso para borrar registros. Estos son los servicios que vienen por defecto. ¿Vale? Por ejemplo, podemos activar este y le pondremos una pequeña instrucción, una pequeña descripción, consultar los registros. Si queremos activar este también, pues consultar registros por ID. Le ponemos una pequeña descripción. Y aquí abajo tenemos la opción también de crear un servicio con el que podemos ejecutar una query que nosotros queramos. Vale. Le pondremos de nombre a este servicio custom query 1, por ejemplo. Tenemos la opción de ejecutarlo tanto en SQL como en nativo. De momento lo vamos a dejar en SQL. Y aquí pues podemos ejecutar la consulta que nos dé la gana, ¿no? Nosotros vamos a poner algo fácil, select asterisco from Mongo as C where igual a la consulta, por ejemplo, ¿vale? Voy a ejecutar esta query para que veáis más o menos cómo es la estructura de la ontología que estamos usando, ¿vale? Tiene una serie de campos y nosotros lo que estaríamos haciendo aquí es ejecutar una query que nos filtre todos los registros que tengan weekday igual a lunes, ¿vale? Pero lo que podemos hacer también aquí es, si por ejemplo no queremos que nos devuelva siempre el lunes, sino que queremos nosotros pasarle un parámetro para decirle por qué día queremos filtrar. Pues lo que tenemos que hacer es crear este parámetro que luego se sustituirá por el valor que le pasemos nosotros por la llamada que haremos. A este parámetro le podemos poner el nombre que nos dé la gana. Luego nos preguntará qué tipo de parámetro es. Nosotros le vamos a pasar una string, ¿vale? Cuando realicemos la petición y filtraremos por el día que queramos. En vez de lunes, pues le podemos pasar martes, no sé, lo que nos dé la gana, ¿no? Y por último tenemos aquí también abajo la opción de activar Enable Processing, que nos permitiría procesar el resultado de una query usando JavaScript. Por si, no sé, por ejemplo, yo que sé, queremos cambiar el formato de la fecha a uno que nos convenga más o queremos realizar una serie de operaciones que
no sé, pueden ser muy engorrosas de hacer vía query, pues directamente las podemos hacer aquí usando JavaScript. Vale, pues si nosotros ya tenemos aquí nuestra query con un parámetro, le damos a... Nos ha faltado aquí la descripción, vamos a poner test formación. Query custom. Le damos a guardar y aquí vemos cómo tenemos, nos aparece aquí abajo con el resto de servicios que nos vienen predeterminados que hemos activado, como el query all y el consultar registros filtrando por ID. Le damos a new y ya nos aparecería nuestra API REST con sus servicios. Y ya para pasar al tercer apartado de este módulo, podemos acceder al Swagger mediante esta URL que nos da aquí para ver todos los servicios que acabamos de crear y poder testearlos. Aquí tenemos, por ejemplo, este servicio que era el que nos permite recoger todos los registros que tenga nuestra ontología, nuestra custom query, este servicio que ejecuta la query que creamos al final, o tenemos también el servicio para filtrar por ID. ¿Vale? Si queremos, por ejemplo, probar este servicio, tenemos que darle aquí a try it out y pegar un token de los que hayamos generado aquí. Le damos a ejecutar. Aquí nos enseña la petición curl que hace. Y aquí tenemos el body response con todos los registros que nos ha devuelto que hay ahora mismo en la ontología. Si, por ejemplo, queremos probar la custom query que hemos hecho, que además de pedirnos una key, nos pide el parámetro que metimos nosotros, pues le daríamos aquí, pegaríamos nuestra key y si queremos filtrar por otro día de la semana que no hayamos visto todavía, pues pegamos aquí vemos cómo está metiendo el parámetro dentro de la petición. Le hemos dicho que nos recupere los registros que son del martes y aquí nos devuelve los dos registros del martes. Antes de pasar al último apartado, también os quería enseñar cómo acceder al control panel, donde tenéis un montón de servicios. Aquí está. Donde tenéis un montón de servicios para gestionar todos los elementos de la plataforma, como pueden ser, por ejemplo, Dataflow, notebooks, dashboards, todos los módulos de OneSite. Y ya que estamos ya que estamos con el tema de las APIs, pues vamos a probar, por ejemplo, para ver todos los servicios que tenemos disponibles para las APIs. Por ejemplo, aquí podemos sacar un listado con todas las APIs que tenemos disponibles, que sería el mismo listado que nos aparecería aquí. ¿Vale? También aquí. ¿Vale? También podemos crear APIs, podemos actualizarlas, no sé, podemos sacar alguna API, borrarlas, una API en concreto, exportar APIs, importar APIs, ¿no? Esto es cuestión de investigar aquí, pero tenemos servicios predeterminados para prácticamente todos los módulos de nuestra plataforma. Y ya volviendo a la presentación para cerrar este módulo, quería hablaros un poco del ciclo de vida de una API, y es que en el momento en el que nosotros creamos una API, a esta se le asigna el estatus de creada automáticamente, pero nosotros desde la propia plataforma podemos ir cambiando el estatus de esta API para ir limitando los permisos que tengan los demás usuarios sobre nuestra aplicación. Aquí, por ejemplo, os muestro un pequeño cuadro resumen de los diferentes estados que se le pueden asignar a nuestra API. Por ejemplo, al momento de crearla, solo los administradores y el usuario que ha creado la API pueden invocarla y modificarla. Si por el contrario queremos que otros usuarios tengan permiso para invocarla, tendríamos que cambiar el estado a desarrollo. O no sé, por ejemplo, una vez que publiquemos ya nuestra API, no sería posible editarla ni siquiera por nosotros, por el propio creador de la API. ¿Vale? Así que nada, hasta que llegaríamos con este pequeño módulo introductorio del API Manager, en el que hemos visto un poco cómo crear servicios súper sencillos para ejecutar operaciones CRUD sobre una ontología y también vimos cómo invocar estos servicios usando el Swagger.
Pero si queréis investigar un poco más y ver casos de uso para profundizar un poco más sobre este módulo, recordad que siempre tenéis la documentación disponible en la wiki de OneSite. Esto es todo, espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Un saludo y nada, nos vemos en el siguiente módulo.